Bienvenidos hermanos a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos muy contentos de reflexionar en las lecturas, principalmente el Evangelio del cuarto domingo de Cuaresma. Aquí estamos con ustedes, el Padre Toño Tame. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos. Y el Padre Jaime Paredes. Saludos, ¿qué tal? Muy bien, y Miguel Ángel Saloma, pues estamos, como les decía, con mucho gusto de estar con ustedes. Toño, te toca comenzar la reflexión. ¿Quieres decir algo antes de la lectura del Evangelio? Sí, Padre Miguel, muchas gracias. Muy breve. Vamos a escuchar un evangelio que se le conoce como el evangelio o esta parte del evangelio de la misericordia, ¿no? En general, Lucas hace mucho énfasis en la misericordia. Entonces vamos a ver y vamos a escuchar unas de las escenas más bonitas que narra el evangelio de Lucas de lo que es la misericordia de Dios. Muy bien. Jaime, ¿nos puedes hacer el favor de leer? Sí, claro. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Sí. Ay, no, pues este evangelio es hermosísimo, queridos hermanos. Y yo quisiera hacer en esta primera intervención una primera reflexión sobre lo que estamos viendo aquí, que es el amor incondicional de Dios, ¿no? Porque
Aquí, en esta parábola que Jesús nos cuenta, que debemos de decir, el capítulo 15, antes de esta parábola del hijo pródigo, tiene dos parábolas muy pequeñas, ¿no? Pero que hablan de la oveja perdida y del dracma perdido, ¿no? Pero llega esta parábola que es extensa, en donde nos presenta tres grandes personajes: el padre, el hijo pródigo que se va y regresa, y el hijo que siempre ha estado ahí, pero que le cuesta trabajo aceptar y entender la actitud del padre con el hijo que se va y regresa, ¿no? Y entonces aquí yo quisiera comentarles que aquí esta parábola, pues, nos resalta el amor incondicional, ¿no? El amor incondicional que Dios nos teme, nos tiene, perdón, porque Dios no nos ama por lo que hacemos, sino porque somos sus hijos, ¿no? El amor que Él nos tiene no depende de nuestros méritos, depende de los méritos de Jesucristo, ¿no? Y el amor de Dios perdona sin límites, ¿no? Sin límites perdona. Y también ese amor de Dios, y lo vemos muy reflejado en esta imagen del Padre, Dios no impone su amor, tiene una paciencia y una espera, ¿no? Él espera pacientemente nuestro regreso, como ese padre que nos narra la parábola ve venir a su hijo de lejos y entonces corre a abrazarlo. ¿Y esto qué quiere decir? Y aquí yo lo interpreto, ¿no? No porque lo diga el texto, sino el padre salía todos los días y veía el camino para ver si venía su hijo. Estaba esperando a su hijo. Así nos espera Dios siempre. Dios está siempre esperándonos. ¿Para qué? Para que regresemos, ¿no? Y vemos también aquí cómo el hijo pródigo empieza, fíjense, cómo a pensar que le conviene regresar a la casa del padre, no porque se haya arrepentido así fuertemente y quisiera, sino porque empieza a tener necesidades y eso lo va llevando a que poco a poco se dé una conversión, ¿no? Y es que Dios siempre nos va a estar invitando a nuestra conversión y siempre va a estar buscando la oportunidad para que nosotros cambiemos y empecemos de nuevo, ¿no? Entonces, esta parte es maravillosa. Hay muchos simbolismos en este evangelio, pero yo quise centrarme en estas reflexiones. Y quisiera también, sin abusar de su tiempo y del padre Miguel y del padre Jaime, en esta reflexión centrarme en lo que representa el hijo mayor, ¿no? Aquel que siempre ha estado con el padre, pero que le cuesta mucho trabajo, aceptar qué está pasando, ¿no? Y entonces quisiera reflexionar cómo este hijo mayor es el que se considera justo y que cree que él merece muchas cosas, ¿no? Y entonces vemos cómo en ese diálogo que empieza a tener con su padre, él refleja lo que él cree que es una injusticia, ¿no? Porque le reclama al padre, ¿no? Le dice, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para festejar a mis amigos. Fíjense cómo ese hijo mayor cree que la obediencia le da derecho a una recompensa, ¿no? Entonces hace que esta relación con el padre parezca más la de un empleado, que como hace las cosas, tú le pagas por hacerlas, que las de un hijo. Y entonces lo que está reflejando, queridos hermanos, es que este servicio,
ese estar acompañando al Padre no nace del amor, sino nace del deber y de esperar recibir algo a cambio, ¿no? Entonces, no ha dado el brinco de hacer las cosas porque ama al Padre, ¿no? Todavía está en el camino. Y también refleja un gran resentimiento hacia su hermano, ¿no? Y ustedes podrían decir, ¿cómo? Ah, pues es que sigue el texto y le reclama el hijo mayor, pero cuando llega ese hijo tuyo, ¿no? No dice mi hermano, dice ese hijo tuyo, mostrando el rechazo a su hermano, ¿no? Y claro que le echan cara todos los errores. No se alegra porque su hermano regresa, sino juzga los errores pasados. Y eso le hace sentirse superior y merecedor de un trato especial. Fíjense, ¿no? Pero aquí vemos cómo el padre le contesta muy bien y lo invita a qué, lo invita a que él también tenga una conversión. ¿Para qué? No lo castiga, ¿no? Le contesta al padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta por tu hermano, ¿no? Entonces, ¿a qué lo está invitando? Lo está invitando a que entienda la misericordia, que entienda que ese lugar que él tiene nunca ha estado en riesgo, pero que esa actitud que él tiene egoísta le impide disfrutar la alegría del perdón y estar contento con su padre, ¿no? Y este hermano mayor no ha logrado superar de ver en el hermano menor a un rival, sino de ver a su hermano que se ha restaurado a la vida, ¿no? Y yo quisiera terminar esta primera reflexión, es cómo nos sentimos nosotros, ¿no? ¿Cómo nos sentimos nosotros y actuamos como el hijo mayor cuando creemos que Dios es más generoso con otros? ¿Les ha pasado? Que digan, no, ¿y por qué Dios privilegia a otros y a mí no tanto? ¿Hemos alguna vez pensado en eso? Estamos todavía en el camino de la verdadera conversión, en donde servimos a Dios no por amor, sino esperando una recompensa o temiendo un castigo, porque el real y verdadero amor a Dios es que yo lo amo porque Él es, no por el castigo que me pueda dar. Ese todavía estamos en el camino, pero no hemos llegado a la verdadera conversión, ¿no? Y alguna vez nos ha costado, queridos hermanos, de veras actuar con misericordia para los demás. Aquí yo dejaría esta primera reflexión. Muy bien. Jaime, A mí me llama la atención, pues, cómo la presencia de Jesús va a transmitirnos la acción del Padre. Este inicio del Evangelio de los publicanos se acercan para escucharlo y los fariseos y escribas para murmurar de él, pues es toda la parábola que Jesús describe, pero la describe hablando del Padre. Jesús viene a revelarnos la actitud del Padre, el Padre que se acerca, el Padre que convoca, el Padre que invita a la fiesta, el Padre que nos invita a, a dejar nuestros extravíos, que nos resucita, nos levanta, nos da vida, el Padre que va a estar invitando constantemente. Y ese era el mensaje de Jesús que deseaban escuchar los publicanos y los pecadores con todas sus realidades, con todas sus circunstancias, con todas sus limitaciones, iban a escucharlo. Y seguramente escuchaban no un mensaje
pues sí, moralizante, no un mensaje de de, al- de algunas normas que hay que cumplir para portarse bien, sino les hablaba del Padre y la forma en que el Padre se acerca a nosotros. Y bueno, a mí me llama mucho la atención este Evangelio, precisamente porque, sí, en el centro, hasta en el centro de la crítica de los fariseos está Jesús, que no alcanzan a comprender su mensaje. Y los publicanos y pecadores apenas si lo van a entender, apenas si están descubriendo de qué se trata este amor que rebasa nuestra razón, rebasa nuestra lógica, rebasa toda nuestra forma de plantearnos la vida. Y bueno, Jesús, ese es el mensaje que nos da y la invitación queda abierta para que podamos hacer una respuesta. El Evangelio termina pues invitando a los que se resisten y deja abierto precisamente para que pues cada uno de nosotros podamos sentirnos identificados y responder a este amor genuino del Padre. Muy bien, muy bien. Gracias, Jaime. Yo hago referencia mucho a los podcasts que hemos grabado acerca del hijo pródigo, que ya hemos explicado la parábola muchas veces. Y pues nada más recuerdo algunas cosas. La parte de la herencia. El primogénito recibía dos terceras partes de la herencia en bienes, ¿no? En camellos y tierras y viñedos o el dinero o tiendas de campaña para que el mayor fuera el administrador de la familia. Ujú. El administrador de la familia. Y un tercio le tocaba a los siguientes. Entonces, bueno, algunas tradiciones dicen que todo le correspondía al mayor y nada a los menores por esa situación de que el mayor tenía que administrar los bienes de la familia y proveer a las esposas, a los hijos, a los sirvientes, a todo lo que pertenecía en el ámbito familiar. Por eso la generosidad del padre comienza a funcionar desde que el hijo le pide la parte de la herencia. Y él le hubiera podido decir, pues no, no te lo doy en vida, nada más te la doy en mi muerte, o no te doy nada y todo le toca a tu hermano. Sin embargo, esta generosidad del padre que nos deja en libertad le da los bienes a su hijo. Y el hijo vende todo. Dice el Evangelio que acumula todo y se va. Bueno, yo creo que lo monetariza, ¿no? Monetariza significa que vendió la parte de la herencia, las tierras o los camellos o las tiendas o qué sé yo. Lo monetariza y se va. Entonces, el padre es un padre misericordioso, generoso. En el Antiguo Testamento había una sugerencia que le hace la sabiduría a los papás, que no les den la herencia a sus hijos en vida, no repartan sus bienes en vida, porque esto puede producir muchos malos entendidos y no sabemos si el hijo va a responder o se va a ir, o lo va a traicionar al papá. Y esto es lo que pasa en la parábola. El hijo traiciona la buena voluntad de su padre y se va. Y desde la situación de pobreza, desde la situación de falta de dignidad, hace un discursito, me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, acéptame como a uno de tus trabajadores. Esa es el discurso que él hace, no siempre honesto, no siempre honesto, pero sí hace un discurso convencedor, ¿no? Para echarle el rollo a su papá y que el padre lo acepte otra vez. Lo que vemos que
el Evangelio de Lucas nos dice que el padre lo miraba a lo lejos. A mí me impresiona esto. El padre lo miraba a lo lejos. No es que nosotros en las caricaturas y en los cuadros, el hijo está caminando y ya cerca de la casa del padre, el padre lo mira a lo lejos. No, el Evangelio de Lucas no nos dice que se encaminó, sino que el padre lo miraba a lo lejos. El padre está mirando a su hijo hasta en la situación de gravedad, de pérdida de los valores, de pérdida de la dignidad. Y esto hace que cuando el hijo decide regresar, el padre corre a abalanzarse sobre de él y lo abraza y le devuelve la dignidad, representada en la túnica, en las sandalias, en el anillo. Ni le hace caso del discurso. El hijo comienza a decirle, padre, he pecado contra... eh, el padre se abalanza sobre de él. Y lo que me parece más importante, esta cuestión del reproche del hijo mayor, que no le reprocha, no dice, no carga las tintas en su hermano, sino en la actitud de su padre. Este Ujú, hijo tuyo que malgastó y tú lo aceptas y tú matas el becerro, y tú le haces una fiesta y tú, y tú, y tú. Y el padre le contesta una cosa que me parece que es muy valiosa para nuestra espiritualidad. El padre le contesta de la pertenencia o la permanencia en su relación. Y ujú, esto me parece que es muy importante. La pertenencia al Padre o la permanencia al lado del Padre nos tiene que llevar a la fraternidad. Esto es una consecuencia directa. No podemos estar peleados entre los hermanos y pensar que estamos bien como con el papá. ujú, eh, la, 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 la fraternidad es la conclusión directa de estar en la armonía con el Padre. Y esto nos hace, pues, que nosotros tengamos que revisarnos muchas veces porque nos sentimos buenos, nos sentimos como el hijo mayor. El hijo mayor no es del todo bueno. Ujú. No existe el hijo mayor. Las sí, actitudes del hijo mayor, pues sí, siempre son falsas, ¿no? Todos somos el hijo menor que malgastamos los bienes del padre, pero si estamos con el padre, la consecuencia directa es la fraternidad. Y esto me parece que es muy importante. Bien, Toño, Pues yo quisiera así brevemente, en en esta segunda intervención, invitarlos, queridos hermanos, a que reflexionemos con esta lectura del Santo Evangelio, que ustedes lo vuelvan a leer, capítulo 15, son los primeros versículos del Evangelio de Lucas, para que podamos reflexionar de cómo vivimos nosotros la misericordia de Dios, ¿no? ¿Cómo la vivimos? ¿No? ¿Vivimos esa misericordia aceptando su perdón con humildad? ¿Tratamos de perdonar a los demás como sabemos que Dios nos perdona? Y yo quisiera aquí utilizar un versículo que está en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 versículo 36, que dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, aquí es la invitación, decir, ¿cómo vivo yo la misericordia de Dios? Y cómo esa misericordia de Dios la tengo que
transmitir y la tengo que vivir con mis hermanos, porque tengo que ser misericordioso como mi Padre es misericordioso. Yo creo que es una gran oportunidad de vivir este evangelio y de decididamente empezar a vivir con más misericordia. Yo aquí quisiera dejar el Muy bien, comentario. Jaime. Yo le dejaría ahí. Muy bien. Pues yo nada más recordar que estamos en el tiempo de Cuaresma. En el tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para confesarse. Eh, pues algunas espiritualidades nos dicen que tenemos que confesarnos muchas veces en el año. Yo soy de la idea de que si nos estamos confiese y confiese, pues ya lo agarramos como de rutina. Yo creo que una vez o dos veces al año, si no hay pecados graves, es una buena práctica. Si hay pecados graves, corremos a confesarnos, pero si no hay pecados graves, podemos comulgar y confesarnos una vez o dos veces al año. Yo sugiero a mi gente que sea en Cuaresma y en Adviento. Y si hay un pecado grave, pues correr a confesarse, ¿no? Entonces, es un tiempo propicio para acercarse a la misericordia de Dios en la reconciliación sacramental. Dios siempre perdona, pero a veces necesitamos una conciencia clara de que nos perdona Dios a través de la iglesia. Y bueno, pues que Dios los bendiga y pasen una buena cuaresma. Ya nos estaremos viendo antes de la Pascua. Gracias.